ya digo, no es consejo de inversión, pero yo no conozco a nadie, y seguro que tú tampoco, Leo, que haya dedicado más de 25 o 30 horas a estudiar lo que es Bitcoin y haya dicho, esto no vale para nada o esto no tiene futuro, todo lo contrario, ¿no? Bueno, Javi, muchas gracias por venir otra vez más. Este segundo episodio contigo y vamos a discutir un poco lo que está pasando con Bitcoin y hablar un poco sobre Bit2Me, lo que estáis haciendo, que me parece interesantísimo. Bueno, la pregunta fundamental de esta semana y la primera, que seguro que te la han hecho mil veces últimamente, es ¿a qué se debe esta subida y es buen momento para comprar o no? Bueno, hay que tener en cuenta que cada día pues, se emiten 900 Bitcoin con la emisión actualmente que hay, ¿no? El cuarto ciclo de los halving, que eso más o menos, para que nos hagamos una idea, sería unos 42 millones, 42.750 millones de dólares diarios que tendrían que entrar al mercado para mantener el precio. Hemos visto la compra que ha hecho recientemente el proyecto de Terra, el proyecto surcoreano, donde quieren tener pegado al dólar una stablecoin, paridad 1 a 1, y han decidido pues respaldarlo con Bitcoin, ¿no? Han hecho ya una compra de unos 1.300 millones de dólares que empezaron desde finales de enero. El objetivo, han anunciado que son llegar más o menos a 10.000 y bueno, probablemente esta noticia, entre otras tantas que está viendo, esté impulsando el precio. También desde que empezó la guerra, para que tengamos una referencia, el precio estaba más o menos en 37, 38 mil dólares. Ha subido desde entonces aproximadamente un 30%, estamos en torno a los 47, 48 mil dólares. Y muchos, tuvieron una crítica inicial a Bitcoin porque dijeron que no era reserva de valor. En el fondo, yo creo que poco a poco se está despejando la duda que muchos inversores tienen, y están viendo que el comportamiento a largo plazo para preservar riqueza en largos periodos de tiempo, pues que el comportamiento es ascendente claramente, ¿no? Mm. Si a eso le sumamos un poco lo que está pasando en el mundo institucional, tanto por el lado privado como público, hay un caldo de cultivo muy interesante. Y tú preguntas si es buen momento para comprar. Yo creo que comprar Bitcoin siempre es buen momento, teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es quitarnos de dinero fiat y acumular hard money, ¿no? Hard currency. Y Bitcoin, incluso comparado con el oro, tiene todas las ventajas, ¿no?, del mundo. Porque un argumento, como tú dices, pues sí, que mucha gente dice que es reserva de valor, pero no dinero y que no se va a utilizar como dinero, porque las transacciones son muy lentas, ¿no? Sin tener en cuenta pues todo lo que es Lightning, que es la capa por encima de Bitcoin. Del conflicto de Ucrania que has hablado, ¿cómo crees que va a afectar a Bitcoin? ¿Va a afectar positivamente? Pues yo creo que sí, yo creo que sin duda todo lo que está pasando en el mundo, incluido el conflicto de Ucrania y Rusia, en las últimas semanas y meses, desde lo que ocurrió en Canadá, ¿no?, con el bloqueo de las cuentas bancarias a los camioneros, luego el bloqueo de Occidente, justificado, no, yo ahí no me meto en política, pero de 300.000 millones de dólares, 650.000 en líquido en total del Banco Central de Rusia, lo que nos indica es que el sistema fiat de confianza entre países para que se pueda producir un comercio ordenado y un comercio de mutua confianza está roto, ¿no? Porque si tú has ido atesorando esa cantidad de divisas y ahora el Occidente, como castigo a la invasión en Ucrania, te bloquea todo ese capital, evidentemente te lo vas a pensar mucho si eres otro país como por ejemplo China, o países que estén en África o que estén vendiendo en dólares el petróleo, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un antes y un después desde el conflicto de Ucrania. Creo que Bitcoin juega un papel importantísimo de neutralidad en un mundo en conflicto, que muchísimas naciones van a optar por atesorarlo como reserva estratégica y que, bueno, cuantos más meses pasen y más tensiones veamos, más allá de la inflación, que eso es otra parte de todo esto, y más conflictos políticos y, digamos, desunión, incluso entre Estados Unidos, Europa, el norte de Europa y el sur de Europa, en cómo llevar la política fiscal, pues se va a necesitar un nuevo tipo de activo, ¿no? Como es Bitcoin. Y el hecho de que haya mucha gente que especule con su valor, ¿crees que le quita algún tipo de valor a lo que aporta Bitcoin? Pues yo creo que la especulación
tiene muy mala fama, pero en el fondo es la búsqueda del precio por parte del mercado. Es una herramienta que tenemos de compra y venta, donde evidentemente hay eh, expectativas en el corto plazo de tener un beneficio, de tener plusvalías. Por la Bitcoin, el atractivo que tiene y el mundo de las criptomonedas es la volatilidad debido a la capitalización de mercado que tiene. Entonces, los traders profesionales o los especuladores, como se les llama, lo que están haciendo es buscar el quick profit, ¿no? Pero, pero en el fondo creo que Bitcoin se está empezando a entender y se está empezando a descubrir como una reserva de valor y que cada vez menos actores, y lo estamos viendo, ¿no? De los exchanges, están habiendo retiradas masivas. Durante el último año hemos pasado de 2,5 millones de Bitcoin en las plataformas a 1,5 millones y sigue decreciendo ese número de Bitcoins que están depositados en manos de terceros. Yo creo que es una tendencia que va a continuar y eso significa que no están pensando en tradear sus Bitcoin por fiat, ¿no? Entonces, va un poco por ahí. Bueno, al igual que el conflicto de Ucrania puede ser beneficioso para Bitcoin, pues el dólar cada vez sufre más por la inflación, cada vez hay menos confianza en el sistema, ¿no? Con la reserva fraccionaria. ¿Cómo ves el papel del dólar en el mundo? Los países donde la moneda o sea, se continúa devaluando, ¿van a tirar del dólar? ¿Van a ir a por Bitcoin? ¿Cómo ves esa situación macro? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Bueno, yo creo que los bancos centrales están en un callejón sin salida. El caso de Europa es un poco distinto del de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sobrecalentamiento por emisión monetaria, claramente. Ya han anunciado que van a subir 7 veces los tipos. Aquí en Europa lo tenemos más complicado, pero el impacto que va a tener la subida de tipos en Estados Unidos, especialmente en mercados emergentes como Latinoamérica, va a ser tremendo, ¿no? Para esas economías que además tienen una deuda denominada en dólares. Entonces, creo que las divisas de estos países van a sufrir todavía más y que Bitcoin se va a ver como una salida, como una oportunidad para no hundirte, ¿no? Con la divisa nacional. Entonces, bueno, creo que va a haber una adopción, especialmente en los países que se vean pues, muy perjudicados, en este caso Latinoamérica. Creo que aquí Europa, si la inflación sigue en cifras de 2 dígitos, mucha gente se lo va a empezar a plantear. Y nosotros lo estamos viendo, ¿no? Con fondos tradicionales, banca privada, que los inversores tradicionales ya están empezando a preguntarse qué papel juega Bitcoin, ¿no? En todo este escenario. Bueno, vemos como Michael Saylor hoy ha anunciado que va a comprar 250 millones más pidiendo un crédito a Silvergate. Tenemos a todos los líderes tecnológicos, a Elon Musk, a Tim Cook, a todos que ya han anunciado que tienen Bitcoin en su portfolio. Aparte de hedge contra la inflación, aparte de la propiedad, aparte de resistencia a la censura, de las propiedades que hacen Bitcoin único, ¿qué otro argumento podrías tener para una persona para que deba tener Bitcoin en su portfolio? O sea, ¿qué otro? O sea, al final, siempre el argumento contra Bitcoin es, bueno, el dólar está respaldado por el país, ¿no? Es dinero fiduciario, pero tiene pues, el mayor ejército del mundo y yo confío en eso. Pero Bitcoin, o sea, el precio sube y baja mucho. ¿Quién respalda Bitcoin? ¿Quién respalda el precio? Bueno, es la pregunta que siempre hemos hecho y que yo creo que la comentamos en el último podcast, pero bueno, me gustaría tu reflexión. Sí, bueno, yo creo que al final el respaldo en el dinero, ya sea oro, sea Bitcoin, sean divisas fiat, la dan más los usuarios, ¿no? La masa de usuarios, de ciudadanos, que decide por consenso utilizar una representación de valor, ¿no? Una divisa común con la que puedan intercambiar bienes y servicios. Creo que cuando esa confianza se ve dañada y además existe un riesgo de que los estados, bueno, pues apliquen políticas que nos empobrezcan por un lado, que sean confiscatorias por otro, controles de capitales, que no puedas disponer de tu riqueza y trasladarla de un lugar a otro si lo consideras oportuno, pues son incentivos tremendos, ¿no? A tener un activo, como comentabas, con esas propiedades. Yo creo que hemos cruzado una línea desde que empezó el conflicto de Rusia, más allá de la pandemia, y que un activo como Bitcoin se hace muchísimo más valioso que antes de que empezaran todos estos acontecimientos en el mundo, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, vemos los referentes tecnológicos, como comentabas, también vemos inversores tradicionales, Ray Dalio, por ejemplo, que era súper escéptico y ahora tiene un 5% de su portfolio en Bitcoin. Y creo que esto es el principio, ¿no? Que tienen estos inversores tienen mucha influencia en el mundo tradicional y que los portfolios van a tener que incluir este tipo de activo para diversificar su riesgo también. Sí. Bueno, y otro componente también de la guerra de Ucrania es que estamos viendo como gente, ucranianos, pueden salir del país memorizando 12 palabras y tener todo su patrimonio o parte de él en Bitcoin. Y salir del Ujú, país, como antiguamente hacían con metales preciosos o con, o sea, oro, diamante, que se lo metían en el bolsillo, pues ahora pueden tener todo su patrimonio en su cabeza, ¿no? ujú. Y bueno, y eso es otro indicador mayor. O sea, también hay historias de gente que ha comprado coches con Bitcoin y ha salido del país. Y hemos visto como muchísimo contenido de colas y colas en cajeros de gente que no podía sacar dinero porque no había. Ujú, Em, bueno, y pasando también un poco por Ethereum, Ethereum 2.0 parece que está a la vuelta de la esquina. Cada ujú. vez lo anuncias más y se habla más de ello, de la transición de Proof of Work a Proof of Stake. Em, ¿Cómo ves esa transición? ¿Crees que Proof of Stake puede ser un sistema superior? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que Bitcoin no tiene comparación. Creo que es un activo que, por la forma que tuvo en nacer, donde no hubo un equipo de marketing, no hubo un fundador promocionando ese activo ni lo que se proponía, tiene una barrera de entrada y una forma de competir con el resto que nunca va a poder ser igualado, ¿no? Por otro lado está Proof of Work, la prueba de trabajo, vinculado al consumo de energía y al uso de hardware como infraestructura donde tienes que hacer una inversión que está al alcance de la mano, ¿no? de todo el mundo en el fondo. Eh, Creo que vincular el consumo de energía a la generación de dinero es de auténtico genio, cosa que en Ethereum plantea algo distinto a Bitcoin. Yo creo que no digo que Ethereum no vaya a triunfar, yo creo que tendrá una serie de utilidades, de herramientas, de DeFi o de préstamos o de staking, bueno, veremos, ¿no? Con todo el ecosistema que se está montando, los NFT, los metaversos, pero creo que es muy temprano, creo que las transiciones y los cambios que están haciendo lo que te está diciendo es que no es un sistema de almacenamiento de valor como es Bitcoin, que Bitcoin es, pues eso, no se puede cambiar su estructura, no se puede cambiar su emisión, no se puede cambiar de proof of work a proof of stake, y un poco vemos que Ethereum, que es la segunda criptomoneda en importancia, pues tiene que estar ajustando y haciendo cambios constantemente, ¿no? Desde el hackeo que sufrió, el cambio de suministro, de que el Proof of Work a Proof of Stake, que puede ser una solución interesante, no digo que no, pero creo que favorece mucho a aquellos que han confiado en el proyecto y que están cerca de los desarrolladores, ¿no? Y del equipo más cercano a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, veo que son conceptos completamente distintos. Yo creo que Bitcoin es un commodity único y creo que el resto de criptomonedas, pues de una forma u de otra, pueden llegar a ser pues otro tipo de activos, ¿no? Muy bien. Bueno, y pasando por Bit2Me, ¿qué es B3X? ¿Y ha funcionado como Bueno, esperabais o no? bueno, nosotros en Bit2Me tenemos una serie de servicios, uno de ellos es Launchpad. Launchpad lo que nos permite es utilizar nuestra plataforma como lanzadera para todas aquellas empresas que previo filtro, asesoramiento y estudio sean susceptibles de tener un mercado interesante, un proyecto que coincida con los intereses de sus usuarios, ¿no? Y lo que hacemos con el Launchpad, precisamente con B3X, que es un token de Binex, que es un neobanco, es buscar, bueno, llegar a una alianza con ellos para utilizar nuestra infraestructura y que puedan poner en el mercado ese token, ¿no? ¿Ha sido un éxito? Sí, ha sido un éxito. A través nuestro, en ronda privada y en la primera ronda se han vendido casi 10 millones de euros y en una segunda ronda han llegado también a una alianza con Algorand y han levantado 5 millones más. O sea que en principio yo creo que es un éxito importante. Su objetivo es expandir en Latinoamérica Ujú. y creo bueno, que son buenas noticias, ¿no? Que se utilice la tecnología, que llegue más gente y bueno, pues nosotros encantados, ¿no? De poder hacer este viaje pues con Binex en este caso. Qué bueno. O sea, es una forma de ICO en el fondo y que les pones a un mercado de gente con cripto que me imagino que facilita la financiación, ¿no?
Claro, yo creo que uno de los éxitos que tuvimos nosotros con B2M es que ya teníamos una comunidad, una base de usuarios que conocía perfectamente lo que estábamos haciendo. Aprovechamos la tecnología nativa de Ethereum para lanzar un RC20 con un comportamiento, una utilidad interna dentro de la empresa. Se ha convertido en el corazón del ecosistema. Tiene utilidad pues, con Bit2Me Earn para tener más bonificaciones, recompensas de los tokens que depositas. Tienes descuentos, tienes prioridad a la hora de participar con el Launchpad. Ahora vamos a lanzar Bit2Me Loan, que va a permitir colateralizar las criptomonedas que tengas y pedir fiat o pedir más criptomonedas con un interés, bueno, pues sí, con un coste mejorado si tienes estos tokens de B2M. Y Sí. bueno, creo que las empresas, creo que esto es una oportunidad, ¿no? También para buscar esa alternativa de financiación a las vías tradicionales que muchas veces pues o no son interesantes o directamente te cierran la puerta, ¿no? Entonces, bueno, es una herramienta más. Porque B2M lo vais a poner en otros exchanges, o sea, va a estar en Binance, por ejemplo, o sea, o ya está en algún Bueno, otro exchange, ¿no? bueno, de hecho ya está en otros exchanges justamente, está tanto en DeFi como en, por ejemplo, Bitrex, que es un exchange, MEXD es otro exchange, está en PancakeSwap, lo tenemos en 3 blockchains diferentes, trabaja en Polygon, trabaja en Binance Chain precisamente y en Ethereum. Vamos a tener próximamente nuevas herramientas para dar más utilidad dentro del ecosistema DeFi, más allá de Bit2Me. Y, y bueno, estamos en plena construcción, ¿no? El lanzamiento, hay un año de liberación desde el 1 de noviembre, donde hay muchos tokens que se están poniendo en el mercado y bueno, pues poco a poco los usuarios irán decidiendo si esas utilidades son interesantes, ¿no? Vale. Bueno, y voy a pasar ahora a unas preguntas en Twitter. He puesto que iba a hacer antes esta entrevista contigo y me han llegado un par de preguntas. Bueno, la primera es si vais a mejorar la interfaz de Bit2Me. No sé cómo la Bueno, consideras o qué planes hay ahí. Bueno, de hecho tenemos un departamento de User Experience, de experiencia del usuario, que está constantemente evaluando, tomando el feedback de los usuarios, viendo cómo interactúan directamente cuando están utilizando la plataforma y la aplicación del teléfono móvil. Y vamos a ir mejorando e integrando nuevas herramientas poco a poco, ¿no? Es algo que siempre ha sido uno de los objetivos de Bit2Me, que es ser sencillo, amigable, intuitivo y bueno, efectivamente va a haber mejoras por ese lado. Bueno, y otra pregunta era, por supuesto, que cómo ves el mercado ahora, si es buen momento para comprar. También, hombre, al final esto es una pregunta que cada año surge a cualquier nivel. O sea, baja Bitcoin a 5.000, ¿es buen momento para comprar o no? Sube a 10.000. O sea, siempre es la misma pregunta y al final pasa por el fundamento, ¿no? ¿Cuál sería tu Yo, recomendación con esta yo pregunta? creo que siempre es buen momento para aprender y para entender qué es Bitcoin. Cuando entiendes qué es Bitcoin te das cuenta de que es buen momento siempre. Mm, Porque si lo ves a medio o largo plazo, hombre, si tu objetivo es especular y claro. tener un beneficio rápido, pues la verdad es que yo no recomendaría invertir en Bitcoin ni en nada. No es, ya digo, no es consejo de inversión, pero yo no conozco a nadie, y seguro que tú tampoco, Leo, que haya dedicado más de 25 o 30 horas a estudiar lo que es Bitcoin y haya dicho, esto no vale para nada o esto no tiene futuro, todo lo contrario, ¿no? O sea que si estudia la gente y aprende. Nosotros joder, tenemos la academia, tenemos más de 400 artículos en español y cursos. Y creo que es la mejor forma de invertir, saber lo que estás comprando, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo nunca recomiendo comprar Bitcoin porque al final comprar sin saber por qué estás comprando hace que en cuanto baje un poco vas a vender directamente porque no sabes por qué está bajando ni cuál es el ciclo. Bueno, Claro. y luego tienes otro tuit que pusiste hace poco que decía, la compra de bonos estatales por parte de los bancos centrales sin que nadie más los quiera es lo más inflacionista que existe. ¿A qué te refieres con esto? Bueno, yo creo que nos están vendiendo un poco la idea de que la ruptura de la cadena de suministros, por un lado, la falta de gas, con el conflicto de Ucrania, el tema de la pandemia, es lo que ha hecho que la inflación se dispare, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo creo que los bancos centrales nunca antes habían adquirido ni habían emitido, por un lado, tanta masa monetaria y por otro lado, comprado tanta deuda de forma continuada a los estados, ¿no?
Sí. Y ahora estamos viendo los resultados de este tipo de acción durante los últimos años. Esto no es algo que pase de la noche a la mañana. La macroeconomía va más lenta y estamos viendo las consecuencias, los resultados de las compras masivas de los bonos y de la deuda pública. Ujú. La deuda pública, además, que no para de expandirse, no paran de ampliarse esos déficits. En el caso de España, de prácticamente todos los países occidentales, y eso tiene su reflejo directo, ¿no? Al final la deuda, el euro es una unidad de deuda y al final si tú inflas la masa de deuda al infinito, lo que va a ocurrir es que se va a reflejar en los precios de los bienes y servicios tarde o temprano y eso es lo que está pasando. O sea, que aunque nos vendan que es el virus o nos vendan que es Putin, creo que no es cierto, ¿no? Y están vendiendo deuda por un lado y comprando y emitiendo euros por el otro lado y eso no para de hacerlo y eso es una espiral inflacionaria sin respaldo de productividad peligrosísimo. Y creo que es uno de las amenazas más grandes que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Sí, Bueno, en Europa y en Estados Unidos, te diré. sí. ¿Y qué piensas de comprar Bitcoin, o sea, usando Bitcoin como colateral? O sea, de pedir un crédito, porque al final es una arma de doble filo. Puedes pedir un crédito para comprar más, pero como baje demasiado Bitcoin te liquidan, ¿no? Y al final es jugar un poco con ese margen y con ese colchón. ¿Tú eso cómo lo ves? Bueno, yo personalmente no lo he hecho. Sí que entiendo, por ejemplo, lo que ha hecho Michael Saylor de pedir dinero con una expectativa de que Bitcoin supere el préstamo que ha pedido en cuanto a revalorización, más los intereses en menos tiempo que el préstamo que ha pedido. Y no lo veo descabellado por el entorno en el que estamos ahora, ¿no? Ya digo, con tasas de inflación como las que tenemos, aunque los bancos centrales digan que van a subir tipos de interés, yo no sé hasta dónde van a poder subir tipos de interés para que la economía no haga crack. Porque, Ujú. porque si nos vamos a los años 70-80, para controlar una inflación del 20% tuvieron que subir los tipos al 20%, ¿no? Mm. La Reserva Federal. Y ahora mismo es imposible que suban los tipos de interés más de un 2, un 3 y que la economía no haga crack por el apalancamiento que hay en general, ¿no? De todas las instituciones públicas y privadas. Sí. Entonces, pedir un préstamo para comprar Bitcoin en el entorno macro, pues yo no lo he hecho, pero no lo veo una locura ni muchísimo menos. Ujú. Bueno, ¿cuál es tu predicción para este año? ¿Tienes alguna predicción de precio de máximos o de horquilla? Pues yo creo que nunca habíamos visto nosotros, incluso desde aquí, desde Bit2Me, desde que tuvimos el registro del Banco de España, como proveedor de servicios para criptoactivos y tal, el número de instituciones tradicionales bancarias que se ha puesto en contacto con nosotros, de hedge funds y demás, nos indica que siendo un actor humilde aquí en España, no somos una gran empresa como otros exchanges, el movimiento que está viendo es espectacular. Nunca habíamos visto nada igual ni tanto interés. Ujú. Eso lleva a pensar que, por otro lado, si entra dinero institucional en el mercado, creo que va a ser Bitcoin el gran ganador. Creo que las altcoins van a verse beneficiadas, pero creo que lo que va a buscar el inversor en un primer momento es entrar en la reserva de valor, entrar en esa referencia para el mercado y que pasaremos de los 100.000 euros, yo creo, vamos, si todo va normal, sin Ujú. ninguna, sin ninguna duda. Muy bien. Bueno, y ahora estamos a un precio de 46.000, $47.000, me parece. Ujú. ¿Algún libro que recomiendes por último? Yo me acabo de leer el de Block Wars, que repasa un poco la historia de la guerra de bloques que hubo en 2015 y me parece interesantísimo, sobre todo para entender, bueno, por qué tenemos el sistema ahora que tenemos del tamaño de bloques y cómo fue toda esa discusión, que es súper interesante. Ujú. Pues estoy con varios al mismo tiempo. Me acabo de terminar uno de Ray Dalio, que es el auge y caída de los imperios. Está en inglés por ahí. Muy bueno porque te da un poco la perspectiva de en qué momento del ciclo macroeconómico a nivel histórico estamos, ¿no? El declive de Estados Unidos, el auge de China, cuáles son los factores socioeconómicos bueno, pues que lo propulsan, ¿no? O que le dan peso. Por otro lado, también me he terminado. eh, estoy con varios, ¿no? Fiat Pero Standard, ¿no? He visto que lo has tuiteado. ahora me acabo de empezar el de Fiat Standard, de Safe Ideas. Que por cierto, Eh, él hace una cena todos los años, justo antes de la conferencia
Bitcoin 2022 y voy a estar. O sea que le veré el Miami. que viene, sí. Qué Sí. bueno, qué bueno. Pues por ahí te encontrarás, bueno, ahí no sé si, creo, no sé si tenemos alguien del equipo, pero muy bueno. Los libros, bueno, Saifideas tremendo. Luego ¿cómo se llama? El triunfo del dinero, muy bueno también, no me acuerdo del autor, pero también es que a mí me encanta la historia del dinero Mm, y cómo, pues eso, cómo ha sido una herramienta siempre vinculada al poder y cómo Bitcoin, ¿no? Cambia esa dinámica, ese paradigma de separar el Estado, ¿no? Que al final es una serie de personas del dinero y cómo la población y la sociedad vamos a tener la oportunidad de elegir un mundo más libre. Y ujú. no sé, por ahí me gusta mucho. Pero hay muchos libros muy buenos. Luego el de la soberanía individual, que acaba de traducir Adolfo Contreras, de Sovereign Individual, Lo he leído, que justo. Sí, 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 lo he leído. ese también es buenísimo. Y bueno, la filosofía de Bitcoin de Álvaro de María, que te lees muy rápido, son 100 páginas, también muy recomendable. La verdad que hay libros por ahí, vamos, y el que tengo pendiente es ese, ¿no? El de Ya. War, Ah, sí, lo tengo pendiente. Blockwars. Blockwars, pues sí, te lo Block Wars. recomiendo. Te lo recomiendo, porque es súper interesante. Y sí que, bueno, pues ves cosas que yo no sabía. Por ejemplo, que el CEO de Coinbase era muy large blocker y él en un momento dado, pues hasta en la fundación, o sea, en la página web de Bitcoin, llegaron a quitar Coinbase como wallet recomendado porque él en su estado de Twitter puso varios tweets en contra de Bitcoin y de Ujú. Bitcoin Core como era. Y que luego los ha borrado, por lo visto. Pero bueno, no, muy interesante, muy interesante. Pues habrá que leerlo, habrá que Sí. leerlo. Nada, la Bueno, verdad que es eso, ¿no? Formación, leer y estar un poco al tanto de la actualidad y te das cuenta de que estamos en el lugar adecuado en el momento adecuado. totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Javi, pues muchísimas gracias. Un placer, Leo. Muchas gracias a ti.